Shalom, shalom. Muchas bendiciones para cada uno de los oyentes que nos escuchan desde su localidad donde usted se encuentre. Bendecimos su vida y esperamos que este segmento que hemos traído en este tiempo del mes de Iyar, sanar el cuerpo, sanar el alma, sea de bendición para su vida, pueda aportar un grano de arena en el cual usted pueda abrir eh, las puertas y pueda accesar a toda esta información, ampliarla para que pueda integrarla en usted y comprender mejor cómo es sanar el cuerpo, sanar el alma, sanar el alma, sanar el cuerpo. Porque muchas veces estamos atravesando por diferentes situaciones en nuestro cuerpo, diferentes emociones o sensaciones, dolores, que pueden ser dolores traumáticos, dolores de alguna afección que nos esté aquejando. Y nada más vemos la enfermedad como la dolencia física. Entonces tomamos algunos analgésicos antiinflamatorios, vamos tal vez la, al médico, etcétera, etcétera, pero no hemos todavía entendido que después de que hacemos todo esto físicamente hablando, también hay daños que vienen. Entonces el alma habla a través del cuerpo. Recordemos que el alma está imbuida en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es como el zapato del alma, nos dice el Zohar. Así que a través de este zapato el alma está hablando. Estoy teniendo esta sensación, está pasando esto, está pasando aquello. Y empieza a dar microseñales, ¿verdad? Pequeños, que si no prestamos atención se vuelven en enfermedades más graves, ¿entiendes? Pero fue porque no supimos lo que estaba pasando, no supimos integrar esta parte de lo que es la enfermedad para poderla sanar completamente. Así que es muy importante entender todo esto de lo cual estamos hablando en este tiempo. Y vamos a iniciar con esta frase: no hay nada incurable, solo hay trastornos para los cuales el hombre no ha encontrado la cura. No hay nada incurable, solo hay trastornos para los cuales el hombre no ha encontrado la cura. Bernaber o Bernal Baru, Bernal Baru. Entonces, tenemos que entender todo esto que es la sanidad, que es sanar. No habla muchas veces sanidad del alma, y no logramos entender y encajar la conexión que hay entre la sanidad del alma y la del cuerpo, su correlación, y cómo el alma habita en nuestro cuerpo y cómo ella se expresa a través de nuestro cuerpo. En Éxodo 15:26 nos habla de que Dios es el que sana, por decírselo así. Tenemos varios versículos que nos hablan Dios es el que sana. Y Éxodo 15:26 dice: si escucha atentamente la voz de Dios, tu Dios, obra lo recto a sus ojos, das oído a su mandato y observa todas sus leyes, no te impondré ninguna de las dolencias que impulse a los egipcios, porque yo soy Dios el que sana. Si nos damos cuenta, dice: si escucha, nuestros oídos, escuchar a quién, atentamente a Dios. Y él, Dios, obra, ¿verdad? Lo recto a sus ojos, o lo verá. Dos, o das, da oído a su mandato. Si prestamos nuestros oídos a su mandato, observamos sus leyes, no nos pondrá ninguna dolencia. Y sabemos que dentro de la Torá hay lo que se llama la alimentación, cuáles animales podemos comer, qué no podemos comer. Lo que nos sucede es que a veces no leemos entre líneas, no leemos las letritas pequeñas que aparecen, como nos dicen, lee la letrita pequeña, no las leemos. No, cuando me refiero a esto, es como algo que lo hago alegóricamente para traer una ilustración. ¿Por qué? Porque muchas veces
como la Torah habla en código y no logramos descifrar esos códigos, entonces no entendemos lo que nos está diciendo. Algunas cosas sí están bien claras, otras no. Entonces la Torah no habla de la alimentación, no habla de comer cosas santificadas, qué cosas podemos comer, qué cosas no podemos comer, qué animales, qué tipo de aves, qué tipo de marisco, pescado, peces podemos comer y así sucesivamente. Entonces, Número 12:13 dice, entonces Moisés clamó a Hashem diciendo, ruégate, oh Dios, sánala, por favor. Aquí se está refiriendo cuando Miriam tuvo lepra. ¿Por qué? Por la lengua maliciosa, por la shonara, todo lo que salió por esa boca. Y las porciones de la parasha, algunas no hablan, cuidado con lo que se escuchamos, cuidado con lo que expresamos. ¿Por qué? Porque tiene mucha conectación nuestra boca con nuestros oídos y muchas veces estamos impartiendo algo, pero no con una muy buena intención. Entonces el receptor recibe esa energía que no es buena para su cuerpo, para su alma. Entonces por eso se nos habla tanto de tener cuidado que escuchamos. ¿Entiendes? También el Salmo 147:3 dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, ¿verdad? Que Jeremías dice, sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, Isaías 30:26 dice, y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que él ha causado. O sea que no están hablando aquí que nosotros tenemos que entender todo lo que es la sanidad. Tenemos que aprender, tenemos que buscar el sentido de por qué ocurren las cosas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros deseamos tener una conciencia expandida, de expansión, que nos permitan alcanzar todo aquello que siempre está tocando lo sagrado, pero no sabemos cómo buscarlo, no sabemos cuál es el sentido de esta búsqueda. Y cuando entramos en lo que es la adoración, el cantar, el meditar, esto provoca que los canales que están atacados del conocimiento, refiriéndose a la sanación, y tomemos conciencia que en este mundo hay muchas cosas de las cuales había percibido. O sea, a través del canto logramos y de la meditación abrir esos canales que están atacados. ¿Para qué? Para que alcancemos esos niveles de conocimiento y nuestra conciencia pueda percibir, ¿entiendes? Muchas cosas que antes no percibía. Así que es necesario nosotros estar enfocados, es necesario llenarnos de amor, de gratitud, ¿entiendes? Porque como decía, el cuerpo es la vestimenta de doble propósito. El cuerpo tiene doble propósito. ¿Por qué? Porque el cuerpo oculta y revela. O sea, es decir, ni Dios, ni la Torah, ni el alma pueden manifestarse en este mundo, el mundo de la separación, sin alguna vestimenta, ¿verdad? Que esté ocultando el tremendo poder de la luz. Y esa vestimenta es el cuerpo. El cuerpo es el que está destinado a volverse espiritual. Recuérdense que cuando Adán y Eva pecan, que comen del árbol del bien y del mal, ¿entiendes? Donde ellos brillaban, entonces se le pone una vestidura, y el cuerpo es esa conexión con la unidad. Cuando buscamos el libro de Proverbios 20:27 dice, candela del Señor es el alma del hombre, la cual escudriña todo lo más recóndito del cuerpo. O sea, Dios implantó dentro del alma un constante anhelo por la perfección. Así que es posible encontrar satisfacción tanto en lo espiritual como en lo físico. La diferencia entre lo espiritual y lo físico, entre ambos, es que la satisfacción espiritual es duradera, mientras la física es momentánea y se puede olvidar fácilmente. Así que necesitamos entender, ¿entiendes? Y ver que no es el médico
ni los medicamentos que son creados por el hombre lo que cura, sino que es el creador. Y el creador usa un mecanismo para curarnos y es a través de la bendición. Cuando nosotros bendecimos el pan y el agua, ¿verdad? Que lo podemos interpretar como el cuerpo y el alma, ¿entiendes? Lo bendecimos a ambos, entonces adquirimos esa sanidad, podemos superar esa enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos superar la enfermedad? Debemos de ser conscientes con una voluntad de vivir que activa los mecanismos naturales de la resistencia. Y con esa voluntad de vivir podemos transmutar la enfermedad. ¿Entiendes? Todos tenemos ese poder interno y debemos aprender, tomar conciencia y despertar ese poder en cada uno de nosotros. ¿Cómo supero la enfermedad? Haciéndome consciente, con una voluntad de vivir. Sí, tengo una enfermedad, pero quiero vivir. Y como quiero vivir, voy a activar. Por el simple hecho del deseo de querer vivir, empiezo a activar ese poder de transmutar la enfermedad y sanar. Recordemos que hablamos mucho de lo que es energía, ¿entiendes? Y el flujo de energía nos viene a indicar el flujo permanente de esa energía vital, ¿entiendes? La cual esa energía vital atraviesa 12 órganos. ¿Cuáles son esos 12 órganos internos que atraviesan? El corazón, el pericardio, el hígado, el vaso, el pulmón, riñón, intestino delgado, triple, triple calentador, vesícula, estómago, intestino grueso y vejiga. Si usted hace memoria, tenemos 12 signos astrológicos, 12 tribus, y cada tribu, que es también los 12 meses del año, están representados por un órgano de nuestro cuerpo. Así que esta energía empieza a fluir en nosotros y empieza a despertar, pero cuando está algo atacado, entiende que esa energía no puede pasar. Entonces, eso se va a manifestar en el cuerpo a través de una enfermedad. Para superar la enfermedad en un sentido filosófico y metafísico, tenemos varios caminos. Y uno de ellos es comprender la esencia de la enfermedad y buscar la causa de la misma y el mensaje que te viene a dejarnos. Y la segunda es tener una voluntad firme y segura para poder superar la causa de la enfermedad, aprender y reconocer el mensaje que nos está dejando. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y para esto tenemos que trascender nuestro ego. ¿Entiendes? Cuando la energía se integra, se vuelve forma, cuando irradia se convierte en luz, cuando vibra se vuelve sonido, y todo esto son diversas formas de energía. La ciencia moderna llama a esto protones, electrones y neutrones. Forma, luz y sonido. Entonces, la mayor parte de la energía que existen están en los estados preintegración, preirradiación y previbración. Esto lo que hace es que la energía tenga forma, sonido y luz, que son esencias naturales y fundamentales de ella. Entonces, forma, sonido y luz que están en mí, que pueden venir y fluir. ¿Qué ocurre? Los sabios enseñan acerca de la enfermedad, que a causa del orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, todas estas cosas que guardamos en nuestro corazón o guardamos estrecha relación con esto, en el futuro va a desarrollar enfermedades. Si nosotros no soltamos estos tipos de emociones, en el futuro desarrollan ciertas enfermedades. Y esto, si usted se da cuenta, cuando buscamos cada hay una correspondencia, por decírselo así, y esto trae un equilibrio a través de estas correspondencias en nuestras vidas. Los antiguos sabios creían que para nosotros alcanzar el equilibrio perfecto, teníamos que seguir, ¿verdad?, estas correspondencias. Y esto tiene mucho que ver con
la primavera, el otoño, el verano y así. ¿Hasta qué? Hasta que toda esta respuesta, todas estas correspondencias que también tenían ropaje, que tenían colores, ¿entiendes? Que se movilizaban en diferentes distintas estaciones, se iban a manifestar. Por ejemplo, en la primavera, el emperador permanece en la cámara oriental del palacio, se vestía de verde y llevaba joyas de jadel verde. Si usted conecta todo esto, se va a dar cuenta que hay un mes que su color es el verde, la piedra es el jadel y así sucesivamente. ¿Por qué menciono el emperador? Lo voy a hablar. Tenemos 5 procesos, ¿verdad? Que son el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. Y eso está en nosotros, en nuestro cuerpo. Estos 5 procesos tienen estaciones, tienen direcciones, tienen órganos de almacenamiento, órganos de transformación, cuerpos y aberturas, tienen emociones, clima, como secreciones así. Por ejemplo, tenemos el metal, su estación el otoño, su dirección hacia el oeste, su órgano de almacenamiento los pulmones, su órgano de transformación el colon, su cuerpo el piel y pelo, que es donde lo podemos ver cómo se manifiesta. La apertura es la nariz, la emoción es la pena, las condiciones climáticas la sequedad, la secreción el moco, los sabores el acre, los sonidos el llanto, los colores blanco y la casa el asiqui. La siguiente es el agua, estación invierno, dirección monte, órgano de almacenamiento riñones, órgano de transformación vejiga, cuerpo hueso, abertura oído, emoción temblor, condición climática frío, secreción saliva, sabores salado, sonido suspiro, colores negro, casa, perdón, el intelecto. El siguiente de los 5 procesos, la madera, estación primavera, dirección el este, órgano de almacenamiento hígado, órgano de transformación vesícula biliar, cuerpo tendones, abertura ojos, emoción pena, condición climática sequedad, secreción moco, sabores acres, sonido llanto, colores blanco, casa, perdón, lo dije mal. Estamos hablando de la madera, estación primavera, dirección el este, órgano el hígado, órgano transformación vesícula biliar, cuerpo tendones, abertura ojo, emoción la ira, condición climática el viento, secreción las lágrimas, sabores agrio, sonido grito, colores verde, casa el alma. El siguiente es el fuego, estación verano, dirección sur, órgano de almacenamiento corazón, órgano de transformación instinto, cuerpo sangre, abertura la lengua, emoción alegría, condición climática calor, secreción sudor, sabores amargos, sonido risa, colores rojo, casa espíritu, tierra, estación verano largo, dirección centro, órgano de almacenamiento vaso, órgano de transformación estómago, cuerpo carne, abertura boca, emoción preocupación, condición climática humedad, secreción linfa, sabores dulce, sonido canto, colores amarillo, la casa alerta. O sea, aquí tenemos las correspondencias que se practican o se practicaban según los antiguos sabios para alcanzar un nivel más elevado, ¿verdad? Donde se podía conocer a sí mismo y conocer cómo funcionaba su cuerpo y cómo los sabios podían descubrir todo esto para curarse. ¿Entiendes? Porque recuérdense que antes la medicina era muy diferente a la medicina que conocemos hoy. Así que todo debe, esto era como una estimulación a formular
ciertas preguntas de acuerdo a las que las personas estaban viviendo y esta aplicación, ¿entiendes? Tenía un proceso dentro de la medicina. Así que estos 5 procesos elementales eran utilizados para explicar los órganos internos y sus funciones fisiológicas. La función de los pulmones, que está simbolizada con el metal por su resonancia, la del hígado con la madera, por las propiedades de crecimiento, porque nutre y regula la sangre, los riñones por el agua, que se encarga de difundir la energía vital por todo el cuerpo, el corazón, que se simboliza el fuego, porque responde a las actividades fisiológicas y psicológicas del cuerpo, ¿entiendes? El estómago mediante la tierra, que es la fuente con la cual se obtienen los nutrientes. Así que cada uno de estas terminologías tenía una correspondencia. Así que tanto el fuego, la madera, son símbolos que nos llevan a conocernos cada día mucho mejor. Así que, por ejemplo, el hígado o la energía del hígado aumenta cuando una persona es impaciente, agresiva, entre otras cosas más. ¿Y qué ocurre? Que entonces esta persona no puede ver con claridad. Aumentan los dolores de cabeza, la energía insuficiente del hígado da mareo, zumbidos en los oídos, dolor de garganta, no puede dormir bien, entre otras cosas más. El hígado es como el juez. El corazón, que está conectado con el intestino delgado, el corazón es el emperador. No solo controla los vasos sanguíneos, sino el espíritu también. ¿Por qué? Porque es la sede del espíritu, la fuente de la conciencia y la inteligencia. O sea que nosotros tenemos un cosmos interno en nosotros y nuestra energía vital surge de diferentes tipos de comida que nosotros ingerimos o consumimos. Por eso le empecé hablando de las comidas que el creador en su Torah dejó prescritas que podemos comer y cuáles no podemos comer. Hay energías ligeras y hay energías densas o pesadas. Y las energías densas o pesadas son las que están sin purificación y las ligeras son las que están purificadas. Así que nosotros tenemos en el cielo tiene 4 estaciones, 5 cambios elementales de germinación, que es de cambios elementales, germinación, crecimiento, recolección y almacenamiento, lo cual de todas estas 4 cosas dan lugar al frío, al calor, a la sequedad, a la humedad y al viento. O sea que el hombre tiene 5 vísceras que generan 5 energías, como alegría, ira, tristeza, preocupación, temor. La alegría y la ira es perjudicial para el espíritu. ¿Entiendes? Tiene que ver con el bien y el mal, si no vamos a un extremo y al otro. El frío y el calor perjudican la forma. Las energías negativas surgen al ritmo de las pulsaciones que pierden su estructura. El exceso de ira la perjudica nuestra energía, tanto nuestra energía femenina como nuestra energía masculina. Si la alegría y la ira están desconectadas, el frío y el calor son excesivos y esto, ¿qué ocurre? Afecta nuestra salud, ¿entiendes? Así que muchas enfermedades que se manifiestan, ya podemos saber por qué vienen alojadas con este tipo de emociones. También hay enfermedades que son causa de una enfermedad que viene de una vida pasada, de con verdaderos conflictos que no pudimos resolver y se han traspasado de vida en vida y nos permiten irlo superando a través de las encarnaciones o reencarnaciones que vamos teniendo. Así que es muy importante que nosotros podamos entender que la enfermedad es una máscara de nuestros propios defectos. ¿Por qué? Porque la ira, el orgullo, el ego, la tristeza, todas esas cosas son máscaras que están ahí, la falta de perdón. Entonces, como tenemos todas esas máscaras y no sanamos, al no sanar esa parte, entonces son nuestros defectos que están haciendo
guardado y se manifiestan luego como enfermedad. Así que, por ejemplo, el orgullo es la falta de humildad, la, eh, la crueldad es la negación de la unidad. El odio es lo contrario a la ley de la creación. El egoísmo se antepone ante nuestro ser, pues es como anteponer nuestro ser antes que los demás. Yo soy primero. La ignorancia es el fracaso del aprendizaje de la ira, la negación, la necedad. La inestabilidad es la indecisión y la debilidad, que vienen los trastornos psicomotriz. La codicia es el deseo de poder, es el esclavo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Así que es necesario tomar conciencia, ¿verdad? Y transmutar la enfermedad. Y para hacer esto tenemos que tener esta conciencia que podemos transitar y vivir en estos caminos. Tomar conciencia de nosotros, qué hay dentro de nosotros, que dentro de nosotros hay un poder del bien, de la salud, de la verdad. ¿Entiendes? Entender que no podemos enfermar, pero también entender que no podemos sanar. Entender que cuando el creador permite ciertas afecciones en nuestro cuerpo es porque nos está hablando que hay una desconexión con él, que hay una desconexión con la luz y que mira, yo te estoy hablando para qué, para que la desconexión no sea mayor y te estoy mandando pequeños avisos, pequeños dolorcitos de cabeza, molestia, para que tú veas dónde está la desconexión, te acerque a la luz, transmuta la enfermedad, porque cuando te acerca a la luz la transmuta y puedes sanar. Así que nosotros tenemos que tener la voluntad y la capacidad de descubrir el defecto, de descubrir nuestros errores. Los errores que causan conflicto nos separan, ¿entiendes? Y transmutarlo. La cábala nos dice que la enfermedad tiene su origen en el alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Curar el alma, se cura el cuerpo. Y lo curamos a través de la bendición. La palabra verajá, que es bendición, es 227. La de lején, que es pan, es 78. La de mai, que es agua, es 90. Cuando obtenemos el valor de estas palabras, nos da el mismo valor de neshemá, que es alma, 395. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la bendición, ¿entiendes? Consiste en recibir sanación del mismo creador. ¿Por qué? Porque tenemos estos elementos. Así que cuando tenemos el mismo valor numérico, podemos decir, ¿entiendes? Que tenemos el antídoto de la enfermedad. ¿Y cuál es el antídoto de la enfermedad? El pan. Y la cábala que hace mención del pan, al ejer, a la Torá. Para los cabalistas el pan es la Torá. Así que tener todo esto, dolores, es porque hemos profanado el templo. Lo que no es sagrado ha entrado en nosotros y hemos creado esa desconexión con el Creador. Así que necesitamos sanar. La palabra dolor está entre la men y la hei, melojá. Eso es lo que significa enfermedad. Dolor es la palabra har. Ambas suman 45. Así que cuando usted busque el valor 90 y 45, viene con el nombre de Adán, que significa hombre. Lo que nos sugiere es que en el interior del hombre hay dolor y que la solución se encuentra en la bendición, en la verajá, en bendecir el pan, el bendecir el agua. Muchos del pueblo del Creador, del pueblo de Israel, bendice el pan, bendice el agua cada vez que va a tomar esto. Entonces, asimismo, como está bendito, el cuerpo va recibiendo sanidad. De aquí la importancia de bendecir los alimentos antes y después de comer. ¿Para qué? Para que la chispa de los alimentos se eleve y el cuerpo la reciba y reciba esa sanidad. Así que es muy importante entender las conexiones entre el hombre y las dimensiones superiores. ¿Entiendes? El cuerpo humano tiene la forma divina. ¿Entiendes? Fue provisto de esto. De hecho, cuando usted mira las sefirot y mira la representación física y la conexión, el concepto, usted se va a poder entender. Por ejemplo,
el yese, que es la bondad, representa la mano derecha y la mano derecha es dar. ¿Entiendes? Homa representa el hemisferio cerebral derecho, que tiene que ver con la sabiduría y la intuición. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay vacío? Es que está la enfermedad. Toda enfermedad, tanto a nivel del cuerpo como a nivel de la nefe o también en el nivel espiritual, se produce por causa de un vacío. Entonces, cuando nosotros estamos vacíos, ¿para qué? Para enfermar. Donde hay vacío, llega la enfermedad, se llena con la enfermedad. Así que toda la creación fue creada para recibir la bondad divina. Y cuando la vasija no está preparada, cuando hay un quebrantamiento, aparece la enfermedad. ¿Por qué? Porque la luz se pierde y queda vacía, queda ese vacío en ese lugar. Entonces, toda enfermedad, toda afección que tú estés atravesando o haya atravesado, cuando tú tomas la conciencia de que tú puedes transmutar, de que tú puedes sanar y que la sanidad, lo que te está hablando es que hay una desconexión entre la luz del creador y tú. Entonces tú empiezas a sanar. No es que no vayas al médico, vas al médico, te tomas tus medicamentos y todo, pero busco, ok, yo tengo esta parte del cuerpo aquí afectada, tengo este molestia aquí. ¿Con qué me conecta esto en lo espiritual para yo sanar desde el alma? Buscar esta conexión con la divinidad y qué, quitar ese bloqueo y ese vacío que es donde se ha depositado el alma, sacarlo, eh, donde se ha depositado la enfermedad en el alma, sacarlo, entonces traer esa conexión con el creador nuevamente. ¿Por qué? Porque puede hacer que no estemos desconectados en totalidad, como le pasó al pueblo que estaba a punto de llegar a las 50 puertas. Entonces pasaron 49 puertas y antes de llegar a las 50, ¿qué hizo el creador? Lo voy a sacar de esta situación. ¿Para qué? Para ahora limpiarlo, purificarlo y donde hubo una desconexión, poner una conexión. Por eso vemos todas las plagas. ¿Por qué? Porque cada plaga estaba luchando, era como una guerra de dioses que había. ¿Para qué? Para quitar el ego y todas esas cosas. Entonces, ese vacío que es lo que está ocasionando que llegue la enfermedad porque tiene que ser llenado, el Zohar está escrito que el mal solo se apega al lugar donde hay falta, donde hay vacío. Cuando no hay plenitud, no hay lugar, el mal llega. Así que las vasijas, cuando son quebradas, es decir, cuando vivimos de una manera incorrecta, ya sea a nivel corporal, emocional o mental o espiritual, ¿qué hacemos? Provocamos que nuestra vasija, provocamos que nuestro cuerpo se quiebre y pierda la luz. Y cuando no hay luz, hay vacío. ¿Y qué se adhiere a ese vacío? El mal. Y el mal es enfermedad que va a llegar. Así que tenemos que buscar el ser, eh, esta vasija donde se manifieste la luz y entender la luz y la oscuridad, porque Isaías 45:7 nos dice, yo soy quien crea la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Quien ama al hombre lo reconoce en su unidad. Quien se busca solo a sí mismo destruye en él esa unidad, eso. Entonces viene la enfermedad. Entonces tenemos que reconocer, existen hombres sanos, ¿verdad? Hay que asumir dos realidades, salud y enfermedad, y de ambas podemos aprender. Algo el creador no quiere enseñar, hay que aceptar y describir al hombre y al mundo tal y como son, sanos y enfermos. El hombre en su enfermedad es un ser divino. ¿Por qué? Porque en la enfermedad sufre, se desespera, se apena, abriga esperanza, incluso crea milagro. Crea milagro porque la crisis es tan profunda que saca una fuerza tan grande que provoca que se cree el milagro. El hombre sano es un ser íntegro, es un ser entero, completo. Y cuando se trata de curar, de ayudar a un hombre enfermo, ¿entiendes? Empieza a integrar. O sea que cuando nosotros estamos enfermos, estamos siendo quebrados, es decir, no estamos íntegros. Pero cuando estamos sanos, estamos íntegros.
¿entiendes? Así que son dos realidades. El cuerpo sano, ¿entiendes? No es igual a un hombre sano. El hombre está compuesto de estas dos realidades que se deben de reconocer. Una corporal y otra realidad que está mucho más allá, que se manifiesta a través de los sentimientos, de las nostalgias, de las sensaciones. Todo esto no está sujeto a un tiempo, es algo temporal, es antetemporal. O sea que cuando no reconocemos estas dos realidades, no estamos siendo completos, no estamos siendo íntegros. Y por lo tanto, no se reconoce que estamos enfermos. Y debemos de reconocer la realidad del cuerpo y del espíritu. La dimensión espiritual no se puede medir, la experimentamos. ¿Cómo la experimentamos? A través de la entrega del amor. Así que estas dos realidades forman la parte del hombre. Es como un abrir y cerrar los ojos para poder inspirar y expirar. ¿Entiendes? Así que la Torah no habla de estas dos realidades y de su unidad, de su unidad. El nefe, que se puede definir como el cuerpo vital, la sede de las facultades físicas y mentales, ¿entiendes? El alma vital que tiene la función de esa dimensión vital del alma que nos difiere esencialmente de las funciones o no hace la diferencia de las funciones de los animales, ¿entiendes? El alma humana contiene todos los poderes que caracterizan al hombre como una criatura hecha a imagen y semejanza del Creador. El Nechema tiene lo oculto, ¿verdad? Esta es una realidad no corpórea que podemos llamar alma. El Nefe representa lo corporal y manifiesto en los Nechama lo oculto. ¿Para qué? Para que ambas formen parte del hombre. Entonces, si solo experimentamos uno de los dos estados quebrados, es decir, de la enfermedad, entonces estaríamos teniendo el alma enferma. Así que es necesario entender que nosotros recibimos y atraemos la chefa, la prosperidad, la abundancia a través de nuestra Neshama, ese aliento que viene del Creador, que nos sirve, que es la respiración, y que estas dos realidades tienen un punto en común, el Ruja, que es considerado ida y vuelta, que se traduce como espíritu, que va y viene. Así que este es el papel de intermediario. Así que el corazón simboliza el Ruja, que es un poder espiritual mucho más elevado, es el responsable del aspecto emocional del hombre y de su carácter. Es la capacidad de llevar a cabo la unidad del hombre, de entrar en esa armonía, ¿entiendes? De revelar o llevar de la realidad de lo oculto a la realidad de lo manifestado. Así que es como que nosotros necesitamos tener esa inspiración, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el cuerpo es un pergamino, el cuerpo está plasmada todas las escrituras. Toda la Torah está escrita en nosotros, nuestra piel es un pergamino. Así que, ¿quién? Nosotros somos un templo vivo, donde en ese templo es el que se debe de crear espacio sagrado, que dejen que Dios haga y escriba y hable. Ese templo es nuestro cuerpo, es el que nos revela la realidad auténtica de lo que está aconteciendo en la realidad, que siempre va a estar ligada a esa realidad oculta. Así que la enfermedad o estar enfermo es algo que nos va a pasar. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a la luz, mucho más. Es para que si eso no estaba ese lugar cadó, no estaba ese lugar santo, ahora nosotros busquemos de santificarlo por medio de volver a nuestra creación, a nuestra luz, por decirlo de esta manera. Así que estar enfermo es estar quebrado, es romper la unidad. Y hay que juntarla, ¿para qué? Para que sean sanadas. Se dice que
Cuando hay una parte de nuestro cuerpo enferma, es como que se rompió una letra, se quebró, se partió, se desligó, y cuando se sana es porque se vuelve a unir, ¿entiendes? Así que el cuerpo se puede leer, eh, el cuerpo nos enseña muchas cosas, así que debemos de leerlo y debemos de interpretarlo. Estar sano, ¿entiendes? Es hacer que todo sea más creativo y que eso creativo esté dirigido por el santo. Así que sanar es hacer al hombre un ser completo. Hay que proporcionarle esa otra realidad. Así que el miedo antes de una enfermedad podría significar miedo a la vida. No aceptar estar enfermo significaría negar la realidad. Entonces, lo importante es entender la sanidad, entender la enfermedad y entender que cuando me enfermo es un aviso de una desconexión, cuando tengo cierta molestia, y esa desconexión, cuando la logro sanar y voy a la raíz del alma, busco cuáles las áreas que ese órgano, esa parte de mi cuerpo está sufriendo, ya yo sé qué parte a nivel espiritual está desconectada, no está recibiendo luz. ¿Para que Para sanar, para que no haya vacío. Trato de que no haya vacío de la luz, porque cuando hay vacío viene la enfermedad. Entonces creo esa conexión con el creador, y cuando creo esa conexión con el creador, vuelvo y integro la unidad, entonces llega la sanidad a mi vida, llega la sanidad a mi cuerpo, renuncio, perdono, y cuando ya no hay vacío, no hay consecuencia. ¿Por qué? Porque aparte de que enfermé, pero también sané y me llené de mucho más luz. Así que entramos en esa armonía, en ese proceso de esa sanidad. Esperamos que pueda sanar, que tenga esos niveles de sanación que te corresponden a las dimensiones espirituales que están en ti, y que esos 6 niveles de curación se puedan integrar correspondiendo a las 5 manifestaciones del alma. Esas 5 manifestaciones del alma, que son la fuerza de la vida, la Ruja, la Nechamal, Ahiayá, Yehidá, y la esencia del alma. En la esencia del alma está el poder divino milagroso. Así que toma conciencia de que la sanidad se debe de llevar a cabo mediante la unificación de los distintos niveles del alma y del cuerpo, y que reciba refugia Shelemá y te haga esa conexión más fuerte para que haya menos vacío, más llenura de la luz. Shalom.